pues si queréis vamos a explicar una instalación solar térmica, como vamos a recapitular un poco todas las ideas que hemos visto. Entonces, lo primero que es necesario, vamos a poner un poco las condiciones de contorno que hemos dicho, ¿no? Partíamos del sol, de la irradiación que es variable, y vamos a llegar hasta la ducha de nuestra casa. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que nos haría falta? Un panel solar, un panel o la cantidad de paneles que haga falta. Este panel solar tiene que ser acumulado por el hecho de que la irradiación o el recurso energético y la demanda pueden ser en momentos diferentes del día, ¿sí? Entonces vamos a acumularlo. Entonces lo que suele pasar es que durante el día no hay casi nadie en casa, pero luego por la tarde vienen, se come normalmente, se friega los platos, por la tarde te vas y por la noche te duchas o vuelves a fregar y por la mañana te vuelves a duchar. Entonces hay un consumo que es variable y hay un recurso que más o menos es variable también, pero es predecible. Entonces necesitamos un sistema de acumulación para relacionar el momento en el que se capta con el momento en el que se consume. Bien, ¿cómo transferimos esta energía en forma de irradiación a un calor útil que tiene que haber dentro de este depósito, para que después ya lo aprovechemos en forma de agua calentada, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos que seleccionar un intercambiador. Recordar, había dos tipos de intercambiadores: intercambiador de serpentín, intercambiador de placas. El de serpentín es para instalaciones pequeñas y el de placas para instalaciones grandes. ¿Por qué el de serpentín es instalaciones pequeñas? Porque el de serpentín al final es un tubo enrollado que está dentro del depósito. Entonces, ese tubo enrollado, cómo transfiere el calor al agua con la que nosotros o beberemos o nos ducharemos o lo que sea, es a través de la superficie propia de ese tubo. Entonces, la superficie con la que nosotros vamos a ser capaces de transferir el calor está determinado por la longitud de esta espiral, al final por el número de vueltas que haya y la cantidad de vueltas, o sea, el número de vueltas y el diámetro. Entonces, eso está limitado a pequeñas instalaciones. En grandes instalaciones pondremos un intercambiador de placas. ¿Cómo conectaremos esto? Bueno, pues si cerramos el circuito, tenemos el lado frío, es decir, de la zona baja del depósito en la que está la temperatura fría, impulsamos a través de una bomba y lo llevamos al panel, y del panel lo volvemos a llevar al depósito. Entonces, este es un circuito cerrado en el cual el agua fría viene por aquí, se calienta y vuelve al depósito. Bien, aquí lo que tenemos es un fluido que se está calentando y se está enfriando, y por lo tanto tenemos una variación de su volumen. Ese volumen, ¿cómo lo amortiguábamos de alguna forma? Pues eso es el vaso de expansión. El vaso de expansión es un depósito que lo colocaremos aquí, el cual en un lado tiene agua y en el otro lado tiene aire, y ese aire lo presurizamos inicialmente en el llenado a una presión a la que queramos tener de referencia, por ejemplo 2 bares. Y en el otro lado del agua, cuando lo llenaremos para que este vaso de expansión esté a la presión, ¿no? Entonces, tanto la bomba como el vaso de expansión están en el lado frío para que no tengan ese ataque por temperatura. O sea, si trabajan en el lado de alta temperatura, van a durar menos que si trabajan a una zona más baja de temperatura, sobre todo porque las instalaciones solares pueden alcanzar temperaturas elevadas. Entonces, ¿por qué lo ponemos delante de la bomba? Por cavitación, ¿no? Hemos dicho. Es decir, para garantizar que hay una presión a la entrada de la bomba. Vale, ya tenemos un fluido que puede circular, un vaso de expansión para garantizar las presiones y para tener la capacidad de dilatar. Os recomendaba que normalmente los vasos de expansión se dimensionan el 10% para cubrir esa diferencia de temperatura entre 0 y 10 grados, pues lo que se expande, que es un 10% el agua. Como estas instalaciones pueden llegar 150, 180, pues os recomiendo que lo pongáis a 20% de la instalación. O sea, lo dimensionaríamos con el 20%. Bien,
Pero esto, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Cómo vamos a conseguir que la irradiación llegue al depósito? Bueno, pues os recomiendo que siempre utilicéis una nomenclatura o la misma numeración para que no os perdáis. Entonces la temperatura de entrada al colector, pongamos T1, la temperatura de salida T2 y una temperatura en la parte de abajo del depósito que sea T3. Entonces vamos a utilizar un regulador en el cual tenga información de T2, tenga información de T3 y que este regulador sea capaz de pensar y de decirle a la bomba si funciona o no funciona. ¿Cómo determina este regulador el funcionamiento? Pues a priori diríamos si la temperatura de 2, es decir, la del panel, es superior a la de la parte de abajo del depósito, entonces que funcione, ¿no? Porque entonces tenemos temperatura para cargarlo. Cuando T2 mayor que T3 es suficiente. Aquí nos encontraríamos el problema de que cuando hay, supongamos, un día que empieza el día, empieza a haber irradiación, aquí aumenta la temperatura, vamos a poner números, en la parte de abajo del depósito que haya 5 grados y aquí que esté a temperatura ambiente, un día de invierno, pues esos 5 grados. En el momento que esto se calienta y llega a 6 grados, este sistema de regulación le diría que 6 es mayor que 5, por lo tanto entraría en funcionamiento. Traería el agua fría, enfriaría esto y T2 volvería a ser T5 al menos. Entonces volvería a pararse la bomba porque ya no es mayor T2 que T5, o sea que T3. Entonces tendríamos unas oscilaciones de arranque-parada al comienzo y al final del día. Bien. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Con la histéresis. Entonces le vamos a añadir un rango de temperatura para que tenga cierta inercia de funcionamiento. Entonces ese arranque os recomiendo que esté en 7 grados. Cuando T2 sea 7 grados mayor que T5, ya la irradiación que ha llegado ya es suficiente como para que caliente el agua fría otra vez por encima de esos 7 grados y entonces esto funcione de forma continua. A eso me refiero con inercia. ¿Y la parada? La parada no se necesitan esos 7 grados porque ya tiene esa inercia y lo que necesita es simplemente que esto dé calor, o sea, que el panel dé calor al depósito. ¿Y eso cómo se consigue? Que sea un poquito mayor, que tenga algo más de temperatura. Si suponemos que en esta longitud de tubo se pierde 1 grado, bueno, pues con que tenga 2 grados por encima ya que funcione, y en el momento que baje de T2 sea menor que T3 más 2 grados, entonces que pare. Es decir, si aquí a mitad del día tenemos 30 grados y aquí tenemos 35, como T2 es mayor que T3 en 2 grados, es mayor que eso, entonces funciona. En el momento que esto llega a 31, como es T2 es mayor que T3 solo en 1 grado, entonces se para. Entonces la consigna es esta. Esto es on y esto es off. Bien, ya tendríamos esto de regulación. Vamos a otros elementos que hacen falta en esta instalación. Hemos dicho que tenemos la bomba, el colector, el vaso de expansión, el depósito y el intercambiador, pero hace falta a esta instalación llenarla. ¿Cómo la llenamos? La llenamos por esta zona. Recordar que a la salida de la bomba siempre tiene que haber un antirretorno, porque si vaciamos la instalación para que esto tenga algo de agua siempre. Entonces aquí tendríamos el llenado. ¿Y cuál es el problema? Si aquí tenemos el llenado, que llenamos perfectamente, aquí tendría que haber un purgador para que el aire que tenemos que sacar para que entre el agua, pues el aire tiene que salir para que el agua pueda entrar. Entonces este purgador tiene que estar ahí, se abre la llave durante el llenado y después se cierra. Se cierra porque si no después, cuando esto se calienta mucho, el aparatito que tiene para ese purgador se acaba rompiendo, se acaba, digamos que no cerrando lo que debería cerrar, entonces se estropea, entonces ahí podríamos tener una fuga. Entonces la llave que hay aquí hay que cerrarla. Bien, entonces tendríamos un llenado, pero ahora hacemos el llenado y encontramos una fuga, hay que vaciar la instalación y si nosotros vaciamos por el llenado tendríamos toda esta columna llena de agua. Entonces tendríamos que tener el vaciado aquí. Vale, pero hemos dicho que
queríamos calentar esta instalación y tenemos que llevar este agua que se ha calentado desde estos 5 grados a estos 35 grados, por ejemplo, lo queremos llevar hasta nuestro agua caliente sanitaria, que la querremos consumir pues a unos 45, por ejemplo. Una ducha está en unos 38 grados, pero supongamos que la queremos lanzar a esos 45. Si lo llevamos directamente no es suficiente, entonces tenemos que tener un equipo auxiliar. ¿Cómo pondríais ese equipo auxiliar? Bueno, pues si fuesen equipos calderas modulantes de las nuevas, pues directamente este agua podría pasar a esta caldera y de esta caldera directamente al consumo. Aquí tenemos 35 grados hemos dicho, entonces de 35 pasa a la temperatura de impulsión, supongamos 60 grados en estas calderas. Entonces, como es modulante, se va a ajustar a la demanda que necesite para calentar esta parte proporcional, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si esta caldera es vieja, funciona por diferencia de temperaturas, entonces está pensada para que esto funcione a 5 grados y caliente hasta 60. Aquí hay 55 grados de diferencia de temperatura. Si en verano esto me llega a 55 o a 50, más estos 55 me llega hasta 105 grados, es decir, conseguimos vapor. Es decir, que en las calderas viejas pues cogeremos la caldera, o sea, pondremos una válvula de 3 vías aquí, mezcladora, aquí pondremos la caldera, aquí nos vendrá el agua de red, la meteremos en la caldera y consumirá, o sea, y calentará, pues calentará desde 5 hasta esos 60. Si aquí queremos impulsar a 55 o a 40 o lo que sea, y aquí nos venía a 35, pues este sistema tratará de mezclar para conseguir aquí 55 grados. Y aquí lo que habremos conseguido es que el mismo salto térmico, pero con muy poco caudal. Esto es equivalente a que abramos un grifo muy poquito. En una instalación vieja, ese grifo abriéndolo poquito funciona. Entonces esto funciona. Pero esto valdría para instalaciones pequeñas, ¿sí? Es decir, si yo tengo un consumo de una ducha, es aproximadamente esos 12 litros minuto que dice el código técnico. Esto es aproximadamente 28 kilovatios. O sea, al final estos 28 kilovatios se calculan como la potencia es el caudal por el calor específico por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida. Calor específico 4,19 kilojulios kilogramo Kelvin. El caudal, estos 12 litros minutos pasado a kilogramos segundo, caudal másico. Y la diferencia de temperaturas entre 5, que era la de red, y la de consumo, 45. O sea, es decir, temperatura de salida 45 y la de entrada 5. Si hacemos este cálculo, más o menos son esos 28. No recuerdo, 25, 28, da igual. Que es el por qué vuestras calderas tienen esa potencia en vuestra casa. Bien, porque para calefacción no necesitan tanta potencia. ¿Qué es lo que pasa cuando ya estamos en un edificio residencial y la cantidad de gente que se puede duchar, un residencial grande, cuando la cantidad de gente que se puede duchar es grande, es un número elevado? Si supongamos que aquí se quieren duchar 20 personas a la vez, pues tendríamos una potencia casi de 500 kilovatios para 20 personas, ¿no? Entonces, ya una caldera de 500 kilovatios para que se duchen 20 personas es una potencia excesiva. ¿Qué podemos hacer? Combinar acumulación y reducir potencia. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Ponemos una caldera y le metemos una acumulación y ya podemos reducir la potencia por el hecho de que podemos acumular. ¿Pero esto se podía o no se podía? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía? Venga, para hacerlo más dinámico, parece que estoy hablando ahora yo solo y me aburro. Porque solo calentaría la caldera y se pondría en marcha el sistema solar. Claro, porque si nosotros calentamos esta
este depósito hasta los 70 grados que queramos, por ejemplo, recomiendo 70 grados. Esto por estratificación aquí va a llegar a unos 30-40 grados más o menos. Entonces, si estamos en un día de invierno en el cual sí que queremos tener estos 70 grados en el depósito, si tenemos que esperar a que T2 sea mayor que T3, es decir 40, solo vamos a poderlo hacer en las horas centrales del día. Entonces, durante los meses de invierno casi no vamos a poder contribuir. Entonces, tenemos que quitar esta caldera de aquí, no vale, el código técnico no lo permite. Precalentar el agua todo lo que podamos y después utilizar un segundo depósito con su caldera. Entonces esto lo conectaríamos de esta forma. La parte alta de este depósito la llevamos a la parte baja. Al final es como si tuviésemos los dos depósitos uno encima de otro, pero que no puede ir del depósito grande, del de arriba no puede ir al de abajo. Entonces aquí calentamos, supongamos a unos 35 grados, pues le entra aquí a 35 y calienta hasta la temperatura de consigna que le digamos. 35 grados, que es bastante más que esos 5 grados que le entraba, y entonces la caldera va a funcionar o va a consumir menos energía por el hecho de que la temperatura de entrada es menor. Bien, claro, hemos dado un paso sustancial. Hemos dicho que vamos a llegar o que vamos a dar servicio a un edificio grande, y antes se nos ha olvidado comentar otra cosa. Claro, si vamos a dar servicio a una instalación grande, este intercambiador igual ya no es el de serpentín, es el de placas. Entonces quitamos este intercambiador y lo vamos a modificar para que veamos cómo es uno de placas. Aquí tendríamos la temperatura de entrada y aquí tenemos un circuito primario. Este es hasta antes de borrar, no se puede hacer aquí deshacer, es una pena. Circuito primario, y este es el secundario o el auxiliar. Ahora vamos a tener un circuito adicional, es decir, tenemos el intercambiador de placas que hemos dicho, solo para instalaciones grandes, con sus 4 llaves para poder desmontarlo fácilmente, y su conexión. Al igual, esta parte de aquí es igual que lo veíamos antes, es decir, tendríamos la bomba, teníamos el vaso de expansión, etcétera, y aquí tenemos que tener otra segunda bomba para poder para coger agua de aquí y volver a meterla caliente. Entonces necesitamos otra bomba con su vaso de expansión. Este vaso de expansión es muchísimo más. Si vais a una instalación y miráis la instalación, una forma de orientaros dónde está de qué componente es para qué cosa, veríais que el vaso de expansión grande es este de aquí y este es el pequeño, porque hemos dicho que aquí antes habría unos 50 litros, es decir, 5 litros de vaso de expansión, pero el 20% pues 10 litros, pero este sería el 10%, este sí es el 10%, bueno, si queréis este también lo podéis hacer más grande, pero 10% de este circuito. Tiene que haber un vaso de expansión por circuito. Entonces, este de aquí, que vamos a garantizar que vaya entre 5 y como mucho 85 grados para que no se nos rompa este depósito de acero vitrificado. Este vaso de expansión es el 10%, e insisto que es el grande porque ahora calcular el volumen que hay aquí. Si antes teníamos 50 litros, ahora tenemos, suponer que aquí sean 3.000 litros y aquí otros 3.000 litros. Aquí tenemos 6.000 litros más las conducciones, pongamos 6.000 litros, que da igual las conducciones, o sea, 6.100 litros. Al final vamos a necesitar un vaso de expansión del 10% de 6.000. Son 600 litros de vaso de expansión, no es ninguna tontería. O sea que se va a notar el de 10 litros de antes con el de 600. ¿Sí? Entonces, importante, cuando ya nos hemos ido a instalaciones grandes, por encima de 50 metros cuadrados, aquí tiene que haber una bomba doble. Ya cambia la cosa, porque si se rompe una está la otra. Entonces garantizamos que esto va a funcionar. Bien, ¿cómo va a funcionar esto un día tipo? Calienta con el sol al circuito primario. Este se llama el circuito de descarga, o sea, de carga, perdón.
y este es el circuito de descarga auxiliar o secundario. Entonces, este se calienta este depósito, supongamos que pasa de 5 a 35 grados, 35 vuelve a calentarlo, y yo recomiendo que estos depósitos los dimensionéis igual o un poco por encima del volumen consumido diario. Es decir, vamos a código técnico, vemos todas las tablas, sacamos el consumo diario, 2.500 litros. Pues este depósito 2.500 litros y este de lo mismo o un poquito menos. Este puede ser más pequeño. Entonces, antes hablábamos de la legionela. La legionela, entra por aquí el agua que contiene legionela, se calienta durante un día a este rango, vamos a ponernos en el peor de los casos, 30, 25, 30 grados, se reproduce muy bien la legionela, pasamos a este otro depósito, más de lo mismo. Entonces, en residencial no hace falta tratamiento antilegionela. En un hotel sí, en un hospital sí, hace falta en todo menos en residencial. No se entiende muy bien por qué, pero es así. Se presupone que es por el poco tiempo que va a estar aquí, pero son 2 días, nada más y nada menos. Entonces yo os recomiendo que la temperatura de consigna de esta caldera para este depósito esté en torno a los 70 grados, porque así ya habremos hecho un pretratamiento antilegionela, porque a partir de 60 grados ya se empieza a socarrar la legionela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en un edificio multivivienda. Vamos a suponer que tengamos este caso. Tenemos el edificio, 4 plantas. Este mismo caso, o sea, ahora mismo tengo este caso en ejecución. Tenemos aquí los paneles, tenemos aquí el depósito, que se conecte como se conecte. ¿Y cómo le damos servicio a cada vivienda? Pues de este depósito, las calderas son instantáneas, son instantáneas y distribuidas, son individuales. Entonces, este piso de aquí tiene su propia caldera. Entonces, baja una montante y vuelve a subir y llega a este depósito. Entonces, se pone una bomba de recirculación que lo que hace es, se mide la temperatura aquí abajo y se dice que la temperatura mínima aquí sean 55 grados. Entonces, lo que hace es que mientras en este depósito haya temperatura suficiente, pues va a mantener la temperatura. Si no llega a 55 grados, que mientras haya temperatura aquí suficiente, por encima de la de red, que siga funcionando. Para mantener las montantes. Entonces, no podemos decir que somos muy eficientes en el agua si toda esta montante la tirásemos, porque además, pensad en el caso de 1/10 y que lo abre hasta que lo nota perfecto, entonces va a gastar una cantidad de agua brutal. Entonces, necesitamos que las montantes estén calientes. Entonces, este agua que consumirá aquí, supongamos que pues no ha podido llegar al 100%, o sea, al 55, os decía 100% de la temperatura de consigna, y que llega a 35. Bueno, pues esta caldera que tenemos aquí terminará de calentar hasta que tenga servicio de agua caliente sanitaria suficiente. Cosas: si nosotros enviamos aquí a 70 grados, tenemos que tener una llave que mezcle estos 70 grados con agua de red, para que aquí tengamos esos 55 grados que estamos diciendo ahí abajo. Si mandásemos a 70 grados, cualquier persona se levanta por la mañana pensando en cualquier cosa, abre solo el caliente y se pega un quemazo. O un crío que abre, se pega un quemazo. Y es lo que hay. Y esto es real, o sea, esto ha pasado. Y pasa. Bien. Obviamente hay 1000 tipos de instalaciones, hay 1000 combinaciones. Ya os digo, esta instalación que os he resumido, como esta no la vais a ver en casi ningún lado. O sea, este es el genérico, pero todas tienen sus matices. Entonces, lo que os propongo ahora es que todo esto que hemos visto en símbolos y en cómo se representa más o menos un esquema hidráulico, lo veamos ya sobre la presentación. Una pregunta. Sí. ¿Las válvulas y todo esto se doblan? ¿Se suelen doblar? Doblar de... Poner dos, por si una falla. ¿Qué válvula te refieres? A cualquiera de las que puedas meter,
Sí, esta, por ejemplo. Esta de aquí, esta es una llave, bueno, se me ha olvidado el disipador. Esto es una llave que directamente, si algo se rompe, cortas, lo arreglas y vuelves a dar servicio. Lo bueno de esta instalación, o sea, las instalaciones solares hay que pensarlas con dos filosofías. La primera, que tiene que servir solo para ahorrar, no tiene que ser como un equipo autónomo, porque llegaríamos a instalaciones demasiado grandes para que fuesen económicamente rentables, ¿vale? Y luego la otra filosofía es, a la hora de hacer la regulación, os he dicho, primero teníamos este sistema que cargaba, circuito de carga, y este de descarga. Es decir, la filosofía de regulación tiene que ser la misma. Aquí un regulador que gestione esto, si hay o no hay, y aquí hemos pasado a otra filosofía totalmente diferente, que es que o me llega a 5, a 35 o a lo que sea. Y esta caldera una temperatura de consigna para que tenga temperatura suficiente para dar servicio, ¿vale? Pero os recomiendo que las penséis así, porque si queréis hacer un sistema de regulación integrado es muy, muy complejo, y estos sistemas son bastante fáciles y baratos, ¿vale? Bueno, eso, y el aerotermo. El código técnico dice que hay que proteger de la forma que sea las instalaciones. Propone soluciones como poner una manta o vaciar bancadas, diferentes bancadas. Yo os digo que no las recomiendo nunca, porque de todas las instalaciones que hemos ido nos han pasado 1000 historias, y el diseño, o para mí el criterio de diseño tiene que ser lo más pasivo que podáis. Hemos ido a instalaciones en las que, os voy a poner el caso extremo para que extrapoléis, ¿no? Que llegas a la instalación porque el usuario dice, el presidente te dice, es que nosotros creemos que esto no funciona. Y vas a la instalación y efectivamente eso no funciona porque hubo una fuga en su tiempo y ya está todo parado, y entonces no aporta energía, entonces está todo parado. Y le preguntas, bueno, ¿y hace cuánto no vienen a hacer el mantenimiento? No, es que la empresa de mantenimiento quebró hace 3 meses y está esto aquí parado. ¿O cómo que quebró hace 3 meses? Bueno, si quebró justo antes de que empezase la temporada de verano, es que llega la de verano y puede haber serios problemas, porque una cosa que permiten y no deberían permitir es el llenado automático. Imaginaos que una instalación, o sea, una empresa quiebra en mayo, empieza la temporada de verano, empieza a haber sobretemperaturas, y tú la justificación que le has puesto para que no haya sobretemperaturas aquí es que va a ir alguien o a vaciar bancadas o a poner lonas encima de los paneles. Pues entonces no va a funcionar eso. ¿Veis, no? Que si ha quebrado la empresa, nadie puede entrar en esa instalación hasta que no hayan pasado 6 meses. Justo los de verano. Esto ya está roto. Y no recomiendo el llenado automático, porque ya ha pasado en una instalación aquí al lado, en Parque Goya. ¿Sabéis dónde va el tranvía y gira al final ya para la última parada? No sé si os suena. En esa instalación es Avenida General Militar 75, ese bloque de ahí. Las placas están mirando hacia el sur, lógicamente, sobre la fachada, y tiene un llenado automático. Entonces, hubo una de estos veranos en los que hubo mucha sobretemperatura, se rompió unas conexiones y empezó a caer una fuente de agua. Imaginaos una lámina de agua desde arriba hasta abajo. Y no era una cosa decidida por el arquitecto, no era estético precisamente. Entonces, el problema es que como no se piensa en cómo mantener eso, no había posibilidad de acceso a las placas para cortar, y entonces se pegó un buen rato cayendo hasta que vaciaron desde abajo. O sea, que el problema es grande por la sobretemperatura y por que o no se puede hacer un mantenimiento, o la empresa haya quebrado, o cuanto más pasivo hagáis los diseños, menos problemas tendréis en el futuro, desde luego. Entonces, poner una manta, se podría, sí, pero hay que ir. Otro ejemplo, totalmente en el extremo, es una instalación que la verdad yo es de las de mantenimiento las que mejor he visto, que llegaba el tío y decía, mira, pues aquí hay, creo que eran 7 bancadas de paneles de 5, o sea, unos 35 paneles. Y decía, y yo le calculé la sobretemperatura y le dije, mira, es que en estos meses, a partir de mayo te sobra una bancada, a partir de junio te sobran 2, julio y agosto te sobran 3, y así, y simétrico, ¿no? Hacia el otoño. Me dijo, no, es que nosotros venimos aquí y las vaciamos. En mayo vaciamos una, en junio vaciamos otra y en julio vaciamos otra. Yo, joder, ¿y cuánto te cuesta el mantenimiento?
de esto. O sea, porque al final eso cuesta, lleva un rato. Solo que salga un técnico del taller cuesta una pasta. O sea, para que os hagáis una idea, uno de los problemas que hay es que se dice, es que estas instalaciones, es que no compensa lo que me estoy ahorrando con lo que me cuesta el mantenimiento. El ejemplo que os he dicho antes, Parque Goya, 144 placas, se ahorran 10.000 euros al año. El mantenimiento lo han contratado por 2.500 euros. Es caro el mantenimiento. O sea, es caro a vistas del ahorro, ¿vale? No es... Pero a vistas del de mantenimiento es que tienes que salir 12 meses al menos, o sea, una vez por mes a ir a hacer el mantenimiento, y es que al final son 200 euros por mes que le estás pagando al de mantenimiento. Como tenga que hacer muchas cosas, ya no le salen las cuentas. O sea, ya ir y vaciar todo eso ya son horas del tío ahí, y eso cuenta. ¿Y se puede pensar en algo automatizado de bypasses para eliminar según el mes? Sí, se podría, pero todo lo que automatices es encarecer. Pero no rentabilizaría a la larga. Perfecto, ahora cuando veamos los cálculos es perfecto para que digas, o sea, yo lo que os voy a enseñar son los cálculos para que vosotros podáis sacar este tipo de conclusiones. Te lo digo porque yo eso, o sea, no sé a qué tipo de automatización, si bypass o vaciado te refieres, pero es fácil. Ves cuánto por ejemplo, desmontamos esta bancada, o vamos a pensar que esta bancada estos meses va a estar desconectada y necesito este equipo para desconectarla. Es fácil, o sea, calculas cuánto te cuesta ese equipo, cuánto te dejas de ahorrar o cuánto te ahorras porque no vaya un técnico allí a hacerlo, y echas cuentas y... Pero en general, ¿consideras que no es rentable hacer ese tipo de automatizaciones? No, yo creo que no. Yo creo que no. La instalación básica es muy sencilla y creo que debería ser así. A mí realmente me gusta el modelo alemán, y con un compañero tengo bastantes... Por lo menos, no por supuesto discusiones, pero ratos de hablar y hablar de, a mí me gusta el modelo alemán de llegar y conectar que sea para tontos, y a él le gusta adaptarlo según qué caso. Pues hay un cierto compromiso, ¿no? Ni todo automatizado ni todo super manual. Yo soy de... Ha habido muchos problemas al principio de la solar térmica, derivado de que no se ha dimensionado bien y no se ha mantenido bien, y entonces cuanto más pasivo sea, mejor. Pero cuanto más fácil de montar, mejor para evitar problemas. Sí. Entonces, conforme hablo me acuerdo de cosas, me enrollo y se me olvidan. Entonces, siento si voy un poco... la idea es que necesitamos un sistema de disipación, y esto es de obligado cumplimiento, de verdad. Este sistema, que no os duela comprarlo, porque si esta instalación... que no os duela comprarlo, porque para una instalación tipo es muy barato, es relativamente barato para lo que te va a proteger. Entonces, es una válvula de 3 vías. En esta válvula de 3 vías, en el momento que en esta temperatura pasa de la temperatura de abajo de 85 grados, 80 grados, la que hayáis puesto vosotros, y ahí hay radiación, entonces, o sea, cuando esté saturado este depósito, entonces cambiará su forma de funcionar, o sea, o su dirección, lo llevará al aerotermo, se enchufará el aerotermo y recirculará hasta aquí. ¿Vale? Ahora me he acordado de lo anterior, y era que una de las cosas que nos hemos encontrado mucho en la parte de mantenimiento es que dice el de mantenimiento, joder, es que me está costando 2.500 euros la calefacción, 2.500 las placas. La pregunta es, ¿por qué no lo tienes todo junto? Porque el mismo mantenimiento hay que hacer para la calefacción que para las placas. Es una vez pasar de 5.000 euros del conjunto a lo negocias y por 3.000 algo te lo van a hacer. Entonces, es una de las cosas que, sobre todo en instalaciones pequeñas, puede compensar. Bueno, que me enrollo. Entonces, sistema de disipación fundamental, y ya veremos luego cómo calcularlo. Entonces, vamos a la presentación y vemos. Bien,
Vale, os propongo, son las 12. Os propongo ver de esta presentación la parte de esquemas hidráulicos, terminamos un poco lo que serían los esquemas y hacemos ya el descanso y así acabamos la grabación y después hacemos la visita a la nave, ¿vale? Y ya iremos, bueno, luego como vamos a ir a un aula de informática, ya os termino de presentar los cálculos en el aula de informática y ya empezamos a trabajar ya con números, porque estoy seguro que lo que os apetece es ahora coger el programita y calcular esto, ¿verdad? ¿Os apetece? Bien, este sería un esquema hidráulico de los que habéis visto en ese libro que os he pasado, en el cual tenemos el panel, el purgador, la válvula de seguridad, que no está aquí en este caso, está aquí. Bueno, también se puede poner aquí, al lado del manómetro y al lado del vaso de expansión, perfecto. Una de las cosas que ya de primera diríais, ostras, que tú has dicho que pondrías el vaso de expansión aquí y este no lo ha puesto. Lo ha puesto delante de la bomba, sí, pero no, lo ha puesto en el lado caliente. Yo no se lo recomiendo. Eso ya cada cual, pero ya os digo mi criterio y el porqué. Una cosa fundamental que parece una tontería, aparte de las llaves, todas las bombas montarlas así, porque es que funcionan bien así y no cuesta mucho más todos los accesorios que lleva. Entonces, casi ese copy-paste del bloque de bombas, cogerlo como tipo porque está bastante bien. Está el manómetro que os decía. Las llaves de corte para sustituir la bomba, el filtro, y después aquí tenemos dos manguitos antivibratorios. Esto, vamos, la mejor recomendación que os he podido hacer en toda la clase, porque os puedo asegurar que tienen un oído tan fino la gente que vive en los pisos, que es que se te quejan, y es lógico, joder, si te molesta pues te quejas, pero es que cuesta tan poco poner estos dos manguitos y pasa que tú coges la bomba por los manguitos y lo apoyas a la pared, entonces todo el ruido va a la pared, o sea, que lo que sostenga sean los manguitos, ¿vale? Y si tenéis que apoyarlo a algún sitio que tenga una goma de estas gomas de caucho, pues utilizarlas, que realmente compensa. ¿Qué tipo de instalación tendríamos? Tendríamos el depósito independiente, el vaciado en este caso, la bomba de llenado, el antirretorno para conseguir que haya presión. Cerramos y ya tenemos el sistema llenado. Aquí tendríamos la red, llave, filtro, contador, válvula antirretorno y llenamos esta instalación. Este es el primario, perdón, y este es el agua ya que vamos a beber. Lo calentamos lo que podamos y aquí está. Nosotros habíamos planteado que estuviese en serie, aquí en este caso está en paralelo la caldera con el circuito. Entonces, si esto calienta hasta 60, pues y esto hasta 30, pues mezclará hasta la temperatura que necesitemos. ¿Lo veis, no? Vale, esta, ¿qué sería? ¿Una caldera de las viejas o de las nuevas? Toma. Venga, jugárosla. ¿Vieja o nueva y por qué? Pensar cómo era la nueva. La nueva podíamos modular, ¿no? Y las viejas, pues tendríamos que pasar solo el caudal necesario para luego mezclar y que saliese. Entonces, una vieja, ¿no? Si fuese una nueva, yo la podría poner en serie aquí y lo que este mismo fluido que entra o a 35, o a 5, o a 27 o lo que sea, pues calentaría lo que necesitase hasta temperatura de consigno y la modulabilidad le daría la propiedad de adaptarse a la temperatura de consigna. Pero ahora tenemos una vieja, de hecho tiene pinta de no ser ni estanca, que ahora ya están prohibidas las atmosféricas, entonces va a consumir solo. Pensarlo de esta forma, imaginaos que no estuviese esto y aquí solo abriésemos un poquito el grifo, un poquito, para llenar lo que sea, un taponcico. Entonces, esto tiene que salir caliente igualmente. Entonces, esto es exactamente eso, solo le pide lo que necesita, entonces se adapta. Bien, aquí tendremos otro sistema ya para un multivivienda. Aquí tenemos el panel, bueno, varios sistemas, aquí está el aerotermo.
Este tipo de depósitos yo no soy de la opinión de ponerlo así, ¿vale? Pero bueno, esto funcionaría que si esto está lleno, pues llena este, ¿vale? Y lo mezcla y tenemos más capacidad de acumulación. Pero en definitiva, nuestro depósito primario es este, se premezcla al igual que antes, en paralelo, y este depósito, que es el auxiliar, se calienta con esta caldera. Entonces esta caldera la llenamos desde este punto de llenado y esto funciona que la bomba, o sea, la caldera le calienta, la bomba impulsa y lo lleva. Y esta válvula de 3 vías se utiliza para que si este depósito ya empieza a estar caliente, si esta caldera es de las viejas, se ajusta, o sea, si imaginaos que normalmente yo estoy pensando que vaya a 70 grados y retorne a 10. En el momento que esto se calienta y me retorna a 40, ya se puede premezclar este 40 con este 70 para que consuma menos, ¿vale? Y bueno, esto sería el típico sistema. Esta es la bomba para hacer la recirculación, para que al final de toda la instalación haya 50. Entonces viene por aquí. Esta bomba casi siempre será la más pequeña que encontréis, y esta tubería puede ser la mitad que esta, ¿vale? Porque si hacemos recirculación, la cantidad de agua que hay que mover es muy pequeña, pero sin embargo, si hay mucho consumo, el caudal que circula por aquí es muy grande. Entonces esta puede ser grande, pero esta puede ser pequeña. Esta tiene que ser grande, esta puede ser pequeña. Entonces vendría por aquí, lo que se consuma en cada vivienda se llenará desde aquí, y lo que haya que recircular volverá por aquí. Entonces este es el caso que normalmente os vais a encontrar, el cómo está conectado esto. Bueno, tampoco exactamente, pero más o menos. Imaginaos que esto estuviese conectado también aquí arriba, este mismo módulo de un tubo con 2 llaves, estuviese aquí arriba. Esto se utiliza para cambiar las conexiones de los depósitos serie paralelo. Entonces os recomiendo que cuando vayáis a una instalación y queréis ver cuál está funcionando y cómo, veáis las llaves que están cerradas, porque si ves que esta llave está cerrada y esta llave está cerrada, esto funciona y carga, o sea, funciona en serie, ¿vale? Entonces con esto vais a determinar, se suelen hacer, además es un copy-paste de instalaciones en cuanto a esto, y están hechas todas igual. Entonces da versatilidad a la hora de conexionar, pero luego llega el de mantenimiento, se hace la picha un lío y te lo conecta al revés, y eso pasa, y ya veremos una auditoría en la que pasa realmente eso. Entonces bueno, que os sirva. Bien, este es el mismo, está duplicado. Y bueno, aquí os he puesto esquemas ya de lo que daría el distribuidor, bueno, pues con diferentes tipos de consumo. Caldera mural de las viejas, con termos, o sea, un sistema de acumulación central, su recirculación. El termoeléctrico ya es hiper sencillo meterlo, porque la resistencia funcionará mientras no haya temperatura suficiente. Con acumulación distribuida, que es lo que hablábamos antes, con caldera y acumulación distribuida, y un sistema general, ¿vale? Lo dejamos aquí y luego vamos a la nave 3. Está abajo, o sea, este edificio son como 2 bloques, la zona de aulas y la zona de departamentos, o sea, de despachos. Pues está en la parte de allá, pero al fondo.